Vi, la redacción definitiva. Vi 1, los criterios gráficos. Vi 1.1, márgenes y espacios. Este capítulo empieza con el título en mayúsculas alineado a la izquierda, aunque también podía ir centrado en mitad de la página. El capítulo lleva un número de orden, en este caso en números romanos. Ya veremos luego las alternativas posibles. A continuación, después de 3 o 4 líneas en blanco, figura alineado a la izquierda y subrayado el título del parágrafo, acompañado del número ordinal del capítulo y del número cardinal que le corresponde. Viene después el título del subparágrafo 2 líneas más abajo, o 2 espacios. El título del subparágrafo no se subraya para distinguirlo del título del parágrafo. El texto empieza 3 líneas más abajo del título y la primera palabra del párrafo bien trae 2 pulsaciones, en blanco. Puede decidirse dejar 2 espacios en blanco solo al principio del parágrafo o al principio de cada párrafo. Esto es, en todos los principios, como hacemos en esta página. Esto de dejar 2 espacios al principio tras un punto y aparte es importante, pues permite comprender de inmediato que el párrafo anterior ha concluido y que se reanuda el discurso tras una pausa. Como ya se ha visto, es conveniente nacer punto y aparte con fleguión bajo cuencia, pero no hay que nacerlo al azar. El punto y aparte significa que un periodo ligado, compuesto por varias frases, está orgánicamente concluido y que empieza otra parte del discurso. Es como si hablando nos interrumpiéramos en un momento dado para decir, ¿entendido? ¿De acuerdo? Bien, pues sigamos. Una vez que están todos de acuerdo, se pone punto y aparta y se sigue, exactamente como hacemos ahora. Terminado el parágrafo, entre el final del texto y el título del nuevo parágrafo o subparágrafo se dejan otras 3 líneas, 3 espacios. Esta página está mecanografiada a doble espacio. Muchas tesis se mecanografían a 3 espacios porque esto las hace más inteligibles, porque parecen más bioluminosas y porque así resulta más fácil sustituir una página que se ha vuelto a hacer. En los casos de redacción a triple espacio, la distancia entre título de capítulo, título de parágrafo y otros títulos eventuales aumenta en una línea. Si la tesis es mecanografiada en una copistería, el copista ya sabrá qué márgenes hay que dejar por los 4 lados. Si la mecanografíais vosotros mismos, tened en cuenta que las páginas serán encuadernadas de algún modo y que también habrán de ser legibles por al lado del lomo. También es de recomendar cierta generosidad en el margen derecho. Este capítulo sobre los criterios gráficos, como habréis observado, no está compuesto tipográficamente, sino que reproduce en sus páginas, en compatibilidad con el formato de este libro, las páginas mecanografiadas de una tesis. Por tanto, este capítulo, mientras habla de vuestra tesis, habla también de sí mismo. En él se subrayan ciertos términos para mostraros cómo y cuándo se debe subrayar, se ponen notas para mostrar cómo hay ponen las notas, se subdividen capítulos y parágrafos para mostrar el criterio de subdivisión de capítulos, parágrafos y subparágrafos. Vi 1.2, subrayados y mayúsculas. Las máquinas de escribir solo tienen letra redonda, no cursiva. Por eso, lo que en los libros va en cursiva, en una tesis doctoral va subrayado. Si la tesis fuera el original mecanografiado de un libro, al tipógrafo compondría en cursiva todas las palabras subrayadas. ¿Qué se subraya? Depende del tipo de tesis, pero por lo general los criterios son los siguientes. A. Palabras extranjeras de uso no común, no se subrayan las que ya están castellanizadas o son de uso común, bar, match, pero tampoco boom, crack, sock, en una tesis sobre astronáutica no se subrayarán palabras comunes en dicho ámbito, como splashdown, b. Nombres científicos como Feliacatus, Juglin viridis, Clerus apivorus, c. Términos técnicos que queráis acentuar. Para la elaboración del papel se procede a la desfibración de la madera. D. Frases enteras, si bien no demasiado largas, que constituyen la enunciación de una tesis o su demostración final. Así pues, queremos demostrar que ha habido profundos cambios en la definición de la enfermedad mental. Títulos de libros, no títulos de capítulos o de artículos de revista. F. Títulos de poemas, obras de teatro, cuadros y esculturas. Lucía Vaina-Pusca se refiere a Knowledge and Belief de Intiquia al demostrar, en su ensayo, La Théorie des mondes passables dans l'étude des textes, Baudelaire lecteur de Bruegel, que el poema Les Aveuglia de Baudelaire está inspirado en la parábola de los ciegos de Bruegel. G. Títulos de diarios y semanarios. Véase el artículo. Gibraltar. Una reflexión histórica, publicado en El País del 4 de octubre de 1981, H. Títulos de películas, canciones, óperas. Atención, no se subrayan las citas de otros autores. Para esto hay que seguir las reglas dadas en V3. Tampoco se subrayan fragmentos de más de 2 o 3 líneas. Subrayar demasiado es como gritar, que viene el lobo, con frecuencia. Llega el momento en que nadie hace caso. Un subrayado siempre debe corresponder a la entonación especial que daríais a vuestra voz si leyerais el texto. Debe también atraer la atención del destinatario si estuviera distraído. En muchos libros, en vez de la cursiva, esto es, los subrayados, se usan las versalitas, que son unas versales o mayúsculas de cuerpo menor al usado en principio de frase o en los nombres propios. La máquina de escribir no tiene versalitas, pero podéis tomar la decisión de emplear,
con gran prudencia, las mayúsculas para palabras sueltas de especial importancia técnica. En tal caso escribiréis en mayúscula las palabras clave de vuestro trabajo, mientras que subrayaréis las frases o palabras extranjeras o los títulos. Veamos un ejemplo. Hemsleb llama función signica a la COU. Relación planteada entre las dos ligazones pertenecientes a los dos planos, por otra parte independientes, de la expresión y el contenido. Esta definición pone en crisis la noción de signo como entidad autónoma que declaro que cada vez que introduzcáis un término técnico en versalitas, y esto vale también si empleáis el método del subrayado, dicho término ha de ser definido inmediatamente antes o inmediatamente después. No hagáis uso de las versalitas con intención enfática. Lo que hemos descubierto nos parece decisivo con vistas a nuestro trabajo. En líneas generales, no hay que enfatizar nunca de ningún modo, no se debe emplear exclamaciones ni puntos suspensivos, como no sea para señalar la interrupción de un texto citado. Las exclamaciones, los puntos suspensivos y las versalitas empleadas para términos no técnicos son propios de escritores aficionados y solo aparecen en los libros impresos por cuenta propia. D 1.3. Parágrafos. Un parágrafo puede tener subparágrafos, como sus D en este capítulo. Si el título del parágrafo iba subrayado, el título del subparágrafo se distinguirá por no estarlo y con esto será suficiente, aunque la distancia entre título y texto sea la misma. Por otra parte, como se ve, para distinguir el parágrafo del subparágrafo interviene la numeración. El lector comprende perfectamente que el número romano indica el capítulo, la primera cifra en números arábigos el parágrafo y la segunda el subparágrafo. 4.1.1, parágrafo E. Repetimos aquí el título del subparágrafo para mostrar otro sistema. El título forma parte del cuerpo del parágrafo y va subrayado. Este sistema viene muy bien, pero nos impide emplear el mismo artificio para una ulterior subdivisión de lo a subparágrafos, cosa que puede resultar útil, como veremos en este mismo capítulo. Podría emplearse un sistema de numeración sin títulos. Veamos un ejemplo de cómo podía haber sido introducido el subparágrafo que estáis leyendo. 4. 1-1-. El texto empezaría inmediatamente después de las cifras y la línea estaría separada del parágrafo, precedente por dos líneas en blanco. De todos modos, la presencia de títulos no solo ayuda al lector, sino que además plantea al autor una exigencia de coherencia, pues le obliga a definir con un título, y por tanto a justificarlo enfocando una cuestión esencial, el parágrafo en cuestión. Si título demuestra que el parágrafo tenía una razón de tercera en cuanto tal. Con títulos o sin ellos, las cifras que señalan capítulos y parágrafos pueden ser de diferente natural-CIA. Remitimos al parágrafo 4.4, el índice, donde encontraréis algunos modelos de numeración. Y remití. Al índice porque la organización del índice debe reflejar con exactitud la organización del texto y viceversa. 4.1.4, comillas y otros signos. Las comillas dobles, también llamadas comillas inglesas, se usan en los siguientes casos. A. Frase o breve periodo de otro autor citado en el cuerpo del parágrafo, como hacemos ahora al recordar que, según Campbell y Bellou, las citas directas que no tienen más de 3 líneas mecanobra-fiadas van encerradas entre comillas dobles. Y APA 1 recen en el texto. B. Citas de palabras sueltas de otro autor, como hacemos ahora al recordar que, según Campbell y Bellou, estas dobles comillas se llaman quotation marks, si bien al tratarse de palabras extranjeras también podemos escribir quotation marks. Es obvio que si aceptamos la terminología de nuestros autores y hacemos nuestro este término técnico, ya no escribiremos quotation marica, sino quotation marks en un tratado sobre las prácticas tipográficas anglosajonas, quotation marks, pues aquí se trata de un término técnico que constituye una de las categorías de nuestro tratado, c. Términos de uso común o de otros autores a lo a que queramos atribuir la connotación de llamado. A. Al pues, escribiremos que lo que la estética idea lista llamaba poesía, no tenía la misma extensión que alcanza el término técnico poesía en el kata. 1. W. G. Campbell y S. V. Bellou, Form and Style, IA. Reporta. Term Papera, 4, ed. Boston, Houghton Mifflin, 1974, p. 40. Logo de un editorial como opuesto a narrativa y a ensayo. Del mismo modo, diremos que la función signica de Hemsleb pone en crisis la noción común de signo. No es aconsejable guardar las comillas para enfatizar un término, como hacen algunos, pues en tal caso se recurre al subrayado o a las comillas simples de citas de fragmentos de obras teatrales. Se puede decir que Hamlet exclama, ser o no ser. He ahí el problema, pero para transcribir un fragmento teatral yo aconsejaría escribir, Hamlet, ser o no ser. He ahí el problema, siempre que la literatura crítica específica que os sirve de punto de referencia no emplee tradicionalmente. Otro tema. ¿Qué hacer cuando se tiene que citar un texto ajeno entre comillas que incluye otro texto entrecomillado? Se hace uso de las comillas simples. Por ejemplo, para decir que según Smith, la célebre frase, ser o no ser, ha sido el cabal, o de batalla de todos los intérpretes de Shakespeare. ¿Y si Smith dice que Brown dice que Wolfram ha dicho una cosa?
Algunos lo resuelven escribiendo que, según la conocida afirmación de Smith, todos los que se remiten a Brown cuando afirma refutar el principio de Wolfram en virtud del cual el ser y el no ser coinciden, incurren en un error injustificable. Perros si consultáis versión 3.1. Regla 8. Veréis que poniendo la cita de Smith en cuerpo menor y sangrado, se evita un entrecomillado y basta con usar las comillas simplis y las dobles. En el ejemplo precedente nos hemos encontrado también con las comillas menor que en ángulo, españolas o latinas. Se usan rara vez y además la máquina de escribir no las tiene. De todos modos, en un texto mío me he visto en la necesidad de utilizarlo, pues teniendo que usar las comillas dobles para las citas breves y para las connotaciones de, como decía tal, había de distinguir el empleo de un término como significante, poniéndolo barra diagonal entre barras barra diagonal, y el empleo de un término como significado. Así pues, decía que la palabra barra diagonal perro barra diagonal significa menor que animal carnívoro cuadrúpedo, etc. Se trata de casos raros en que hay que tomar una decisión en consonancia con la literatura crítica de referencia, repasando después a pluma la tesis Mecano. Grafiada, como he hecho yo en esta página. Hay temas específicos que requieren otros signos y no pueden darse instrucciones de orden general. En ciertas tesis de lógica, matemáticas o lenguas no europeas, si no se dispone de máquina de escribir electrique con tipos de letra intercambiables, en que basta con cambiar la bola con un alfabeto dado, no hay más remedio que escribir a mano, lo cual es bastante fatigoso. De todos modos, en lo caos en que hay que escribir una fórmula, o una palatina griega o rusa, además de escribirla a mano existe trapo civil y _dad. En el caso de los alfabetos griego o cirílico la palabra puede transliterarse siguiendo criterios internacionales. Véase cuadro 20. Mientras que en el caso de la fórmula lógico-matemática con frecuencia existen grafismos alternativos que la máquina puede proporcionar. Naturalmente, tenéis que preguntar al ponente si se pueden efectuar estas sustituciones o consultar lo que hay escrito sobre el tema. Pero para dar un ejemplo expondré una serie de expresiones lógicas, a la izquierda, que pueden ser transcritas sin gran problema como se indica a la derecha. Se convierte en P, Q, P, A, Q, P, Q. P, B, Q, P, V, Q, O, P, L, P menor que, P, M, P, R, P, P, B, X, X, o X, X. Las 5 primeras sustituciones serían aceptables incluso en un impreso. Las 3 últimas son acepta. Bles en el ámbito de una tesis mecanografiada, incluyendo quizá una nota inicial que justifique y explicite vuestra decisión. Problemas análogos pueden surgir en una tesis de lingüística, donde un fonema puede ser representado tanto así, B, como así barra diagonal B barra diagonal. En otros tipos de formalización los sistemas de paréntesis pueden reducirse a secuencias de paréntesis, de modo que la expresión J y POC, barra diagonal barra inversa, Q, OR, y 3, PR, te puede convertirse en P, Q. QR mayor que PR. Del mismo modo, el que haga una tesis de lingüística transformacional sabe que las disyunciones ramificadas pueden etiquetarse a base de paréntesis. Pero quien emprende este género de empresas ya suele saberlo. D 1.5. Signos diacríticos y transliteraciones. Transliterar significa transcribir un texto adoptando un sistema alfabético diferente del original. La transliteración no tiene por objetivo dar una interpretación fonética de un texto, sino reproducir el original letra por letra de modo que cualquiera pueda reconstruir el texto en su grafía original disponiendo de los dos alfabetos. Se recurre a la transliteración en la mayoría de los nombres históricos y geográficos y en las palabras que no tienen correspondencia en la propia lengua. Los signos diacríticos son signos añadidos a las letras normales del alfabeto con la finalidad de darles un valor fonético particular. Así pues, son signos diacríticos nuestros vulgarísimos acentos, por ejemplo el acento de ánimo, que hace esdrújula a la palabra, la cedilla francesa de, la diéresis alemana de, U con diéresis, y también signos de otros alfabetos, 5, del ruso, la O barrada danesa, la L barrada polaca, etc. Si la tesis no es de literatura polaca se puede eliminar la barra sobre la L, escribiendo LATS en vez de LATS, como hacen los periódicos. Pero en las lenguas ronances suele haber más exigencia. Veamos algunos casos. Respetamos el uso de todos los signos particulares del alfabeto francés. En las máquinas de escribir normales dichos signos figuran en el caso de las minúsculas. En cuanto a las mayúsculas, escribiremos Caira, pero ical y no école, a la rechercha y no a la re. Cherche. Pues en francés las mayúsculas no se hacen. Tuan, aunque AE trate de un impreso. Respetamos siempre, tanto si se trata de minúsculas como de mayúsculas, el uso de 3 signos particulares del alfabeto alemán, A, O, U con diéresis. Y escribimos siempre U con diéresis, no UE, Führer, no Führer. Respetamos en cualquier libro, trátese de mayúsculas o de minúsculas, el empleo de los signos particulares del alfabeto español, las vocales con acento agudo y la tilde de la ñ. Respetamos en cualquier libro, trátese de mayúsculas o de minúsculas, el empleo de los signos particulares del alfabeto portugués, que son SIA y 3, las 5 vocales con tilde y la. En cuanto a las demás lenguas, hay que decidir en cada caso, y como siempre la solución será diferente según citéis una palabra aislada o se trate de una tesis sobre tal lengua en particular.
En los casos aislados se puede recurrir a las convenciones adoptadas por los periódicos o los libros no científicos. La letra danesa A se convierte, así, en AA, la Y checa en I, la L polaca en L y así sucesivamente. En el cuadro 20 damos las reglas de transcripción diacrítica de los alfabetos griego, que puede ser transliterado en tiche de filosofía, y cirílico, que sirve para el ruao y demás lenguas eslavas, siempre. Naturalmente, en tesis que no sean de filología es Lava. Titi. Cuadro 20. ¿Cómo transliterar alfabetos no latinos? Alfabeto ruso. M/M. A, E, B. R. E libra. 3K. F el K GMHO. A6. BRAEE. 5K3HHK. GMH0. Tras. AB. VGDEE. IZI. JK1. MNO. M/M. NPCTI. X11HIU 111 Biel B3. YDA. NPC. TI. XUM3M. B3. K2. Tras. PR8TUF. Ches libra. Párrafo. Y 9 Yuja. Alfabeto griego antiguo. Mayúsculas. AB. RAEZH. EIKAMN. B0NPIT. Y XXYen. 1. Minúsculas. AP y 8. E, T de 1X. XH. V. 0N9 menor que asterisco menor que, TU menor que PX asterisco U. Transliteración. AB. GH, GU, D, EZ. ETH1C, Q1MN. X6PRSTU. FCPS0. A tener en cuenta, guión P/diagonal igual a NGH y asterisco. Igual a NC7 igual a NCSYX igual a NCH. D 1.6, puntuación, acentos, abreviaturas. Hasta los grandes editores difieren en el uso que hacen de los signos de puntuación y en el modo de pone comas, notas y acentos. Una tesis requiere menos precisión que un texto mecanografiado preparado para la imprenta. En cualquier caso, no está de más tener información sobre dichos criterios para poder aplicarlos. Damos a modo de guía las instrucciones proporcionadas por el editor italiano de este libro advirtiendo de que ciertos editores sustentan criterios diferentes. Pero lo que importa no es tanto el criterio como la constancia en su aplicación. Puntos y comas. Los puntos y comas, cuando siguen a citas entrecomilladas, van siempre dentro de las comillas, pues las comillas encierran un discurso completo. Así pues, diremos que Smith, refiriéndose a la teoría de Wolfram, se pregunta si hemos de aceptar su opinión de que el ser es idéntico al no ser desde cualquier punto de vista que se considere. Como se ve, el punto final está dentro de las comillas, pues. También la cita de Wolfram acababa en este punto. Por el contrario, diremos que Smith no está de acuerdo con Wolfram cuando éste afirma que el ser es idéntico o al no ser. Te pondremos el punto después de la cita porque ésta solo constituye un fragmento del periodo citado. Lo mismo se hace en lo referente a las comas. Diremos que Smith, tras haber citado la upia unión de Wolfram, para quien el ser es idéntico al no ser, la confuta diestramente. Pero no haremos lo mismo al citar, por ejemplo, un fragmento como este, ni siquiera pienso, dice, que tal cosa sea posible. Recordemos también que cuando se abre un paréntesis no hace falta cerrar antes con comas. Así pues, no escribiremos, le gustaban las palabras abigarradas, los sonidos olorosos, idea simbolista, las palpitaciones aterciopeladas, sino, le gustaban las palabras abigarradas, los sonidos olorosos, idea simbolista, las palpitaciones aterciopeladas. Llamadas. Las llamadas van tras el signo de puntuación. Así pues, se escribirá, los comentarios más satisfactorios sobre el tema, después del Loe de Vulpius, uno son los de Craenbuel, 2 este último no satisface todas las exigencias que Pape denomina de limpieza, 3 pero es definido por Grumps 4 como modelo de completitud. 1. Por exigencias de precisión hacemos corresponder el amada y nota, pero B trata de autores imaginarios. 2. Autor imaginario 3. Autor imaginario 4. Autor imaginario. Acentos. Las reglas generales de acentuación ortográfica son como siguen, se acentúan en la sílaba tónica 1. Las palabras agudas terminadas en vocal, N o S. 2. Las palabras llanas no terminadas en vocal, N o S. 3. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas.
Recuérdese que la 3 mayúscula inicial de una palabra francesa nunca lleva tilde. Así pues, école, étudiant, édition, y no école, étudiant, édition. Cuadro 21. Abreviaturas más comunes de uso en nota o en el texto. Anónimo artículo, no de periódicos, sino de leyes y similares, capítulo, plural caps, a veces se, pero en ocasiones se es columna con fero, confróntese, compárese columna, plural cois. También colección cuadro edición, primera, segunda, pero en bibliografías inglesas se des editor, el que está al cuidado de plural y 10. En los textos ingleses, exempli gratia, por ejemplo, figura, plural fix. Folio, también fol, plural ff. O evident, en el mismo lugar, es decir, en la misma obra y en la misma página. Si es la misma obra pero no la misma página, se pone opposite seguido de la página, en los textos ingleses. Y de esto es decir infra. Véase más adelante el libro. Por ejemplo, volumen TL 1.1, también línea loco citato, lugar citado o MS, manuscrito, plural MSS o MSS nota. Por ejemplo, véase o CFR, número 3, nota bene, nótese bien nueva serie. Número obra ya citada del mismo autor página, también P, enar. Plur, pax. POV se barra inversa en id mayor que W mayor que PP. Por todas partes, cuando no se refiere a una página precisa, por tratarse de un concepto que el autor trata a lo largo de toda la obra, recto y vuelto, páginas impares y pares, seudónimo, también seudónimo, cuando la atribución a un autor es discutible, se pone pseudo sin año, también SF, sin fecha, y SD, sin data, cuando no figuran el año ni el lugar de edición, sin lugar de edición sin nombre siguiente, plural six. O SS. Ejemplo, página 34, SS. Sección así escrito por el autor a quien estoy citando. Puede emplearse como cautela o como subrayado irónico ante un despiste garrafal. Nota del autor, nota del editor, nota del traductor, tomo traducción. También traducción, puede ver, véase verso, plural VV. Si se citan muchos versos es mejor no usar V por véase, sustituyéndolo por CFR. Versus, en oposición a, por ejemplo, blanco versus negro, banco vs negro, blanco versus negro. Pero también se puede menor que escribir blanco barra diagonal negro. This. En textos ingleses, videlicet, es decir, esto es. V o volumen, plural vols, volumen suele significar un volumen dado de una obra de varios volúmenes, mientras que vals se refiere al número de volúmenes de que consta esta obra, NB. En esta lista figuran las abreviaturas más comunes. Hay temas específicos, paleografía, filología clásica y moderna, lógica, matemáticas, etc., que disponen de series de abreviaturas propias, se aprenden leyendo la literatura crítica sobre el tema. Seguido del nombre de la lengua o del traductor, o de ambos. Di 1.7. Algunos consejos dispersos. No seáis exagerados con las mayúsculas. Naturalmente, podéis escribir el amor y el odio, ahí estáis examinando dos nociones filosóficas precisas en un autor antiguo, pero hoy día un autor moderno que hable del cultivo de la familia solo usa las mayúsculas con tono irónico. Si en una disertación de antropología cultural queréis disociar vuestra responsabilidad de algún concepto que atribuís a otros, escribid el culto de la familia. Podéis escribir el Renacimiento y el Terciario, pero no veo por qué no escribir el Renacimiento y el Terciario. Escribiréis el banco comercial y no el banco comercial, el mercado común y no el mercado común. He aquí algunos ejemplos de mayúsculas que suelen admitirse y de otras que suelen evitarse. América del Norte, la parte norte a América, el Mar Negro, el Pico de Teide, el Banco de la Mediana Empresa, el Banco de Madrid, la Capilla Sistina, el Palacio Real, el Hospital General, la Estación Central. La Magna Carta, la Iglesia de Santa Catalina, el Monasterio de San Benito y la Regla de San Benito, Monsieur Teste, Madame Verdurin. Nosotros solemos decir Plaza Espronceda y Calle Aragón, pero en otras lenguas se dice Place Vendôme y Square Gay-Lussac. Se han de poner con mayúscula los sustantivos alemanes, como se hace en esta lengua, Ostpolitik, Kulturgeschichte. Se pondrá con minúscula todo lo que pueda ir así sin comprometer la comprensión del texto, los italianos, los congoleses, el obispo, el doctor, el coronel, el aragonés, el granadino, la Segunda Guerra Mundial, la Paz de Viena, el premio Goncourt, el presidente del gobierno, el Santo Padre, el norte y el sur. Para usos más precisos, ateneos a la bibliografía de la disciplina que estudiáis y adoptad como modelo los textos publicados en los últimos 10 años. Las comillas que se abran han de ser cerradas. Parece una recomendación estúpida, y sin embargo es uno de los descuidos más comunes en un trabajo mecanografiado. La cita empieza y no se sabe dónde termina. No pongáis demasiadas cifras con números arábigos. Naturalmente, esta advertencia no vale si estáis haciendo una tesis de matemáticas o de estadística ni si citáis datos y porcentajes precisos. Pero siguiendo el hilo de un discurso común, decid que aquel ejército era de 50.000 hombres, y no 50.000, y que aquella obra tenía 3, y no 3, tomos, a no ser que estéis haciendo una cita bibliográfica exacta, del tipo 3 volumen.
Decid que las pérdidas han aumentado en un 10%, que fulano murió a los 60 años y que la ciudad estaba a 30 kilómetros. Por el contrario, para las fechas usad las cifras, que es mejor figuren completas, esto es, 17 de mayo de 1973 y no 17 de mayo del 73, si bien para abreviar podéis decir la guerra del 36 al 39. Naturalmente, cuando tengáis que fechar toda una serie de documentos, páginas de diarios, etc., haced uso de la fórmula abreviada. Diréis que tal acontecimiento sucedió a las 11:15, pero también que en el curso del experimento a las 11:15 el agua había subido 25 centímetros. Diréis, la matrícula número 18.534, el piso del número 13 de la K-LLE Andía, la página 144 de tal libro. Usaréis los números romanos cuando sea ocasión, el siglo XIII, Pío XII, la sexta flota. No escribiréis, sí, pues los números romanos son siempre ordinales. Sed coherentes con las siglas. Podéis escribir tanto USA como Estados Unidos, pero si empezáis con Estados Unidos continuad con PCE, RAF, SOS, FBI. Atención al citar en el texto títulos de libros y nombres de periódicos. Si se quiere decir que tal idea, cita u observación está en el libro llamado La Divina Comedia, hay las siguientes soluciones. A. Como se dice en la Divina Comedia. B. Como se dice en la Devain Comedia. Si el tono es de tipo periodístico, es preferible la forma B. La A es correcta, aunque algo pesada. Podéis usar la B cuando habléis de un libro ampliamente citado y la A cuando el título aparece por primera vez y es importante saber si lleva o no artículo. De todos modos, una vez escogida una forma, seguidla homogéneamente. Si se trata de periódicos hay que estar atento al artículo para ver si forma parte o no de su nombre. Se dice El País, pero el diario 16. Se dice El Eco, que es un periódico, pero hay que distinguirlo de El Eco, que es un semanario. No seáis exagerados con los subrayados inútiles. Subrayad las palabras extranjeras no aceptadas en castellano como Explasdown o Infulung, pero no subrayéis bar, comfort, sock. No se subrayan los nombres de marcas o de monumentos célebres. Los Spitfire volaban alrededor del Golden Gate. Por lo general los términos filosóficos empleados en audición extranjera se subrayan y no se pluralizan, y menos se declinan. La Leibniz de que habla Husserl, el universo de las diversas Gestalt. Pero esto no queda muy bien si luego, usando términos latinos, se declinan. Así pues, puede decirse que nos ocuparemos de todos los subiecta y no del único subjectum sobre el cual versa la experiencia preceptiva. Es preferible evitar estas difíciles situaciones y hacer uso de los términos correspondientes en castellano. Por lo general se emplean los términos extranjeros para hacer gala de caltura, o redactar la frase de otro modo. Alternad con prudencia loa numerales y los cardinales, loa números romanos y los arábigos. Por costumbre los números romanos indican la subdivisión mayor. Una indicación como 13.3 quiere decir volumen 13avo parte tercera, canto 13º verso 3, tercer año número 3. También podéis escribir 13.3. Y por lo general os entenderán, pero quedaría extraño escribir 3.13. Escribid Hamlet 3, 2, 28 y se entenderá que habláis del verso 28 de la segunda escena del tercer acto, o Hamlet 3, 2, 28, y también Hamlet 3.2.28, pero no Hamlet 3, 2, 28. Los cuadros, figuras y mapas pueden expresarse tanto así, Fig 1, cuadro 4 como así, Fig, cuadro 4, pero en el índice de figuras o cuadros haced el favor de seguir el mismo criterio. Y si usáis los números romanos para las figuras, emplead el loa arábigos para los cuadros y así se sabrá a PRI. Mera vista a qué os referís. Releed la versión mecanografiada. No solo para corregir los errores mecanográficos, en especial las palabras extranjeras y los nombres propios, sino también para comprobar que loa números de las notas correspondan, así como las páginas de los libros citados. Aquí algunas cosas que hay que verificar por encima de todo. Páginas, ¿están correlativamente numeradas? Referencias internas, corresponden al capítulo o la página exactos. Citas, ¿están tats entrecomilladas al principio y al final? ¿Es coherente el uso de las elipsis, los corchetes, las líneas sangradas? ¿Tiene cada cita su nota? Notas, ¿corresponde el número de la llamada al de la nota? ¿Están las notas visiblemente separadas del texto? ¿Están las notas numeradas consecutivamente o hay saltos? Bibliografía, ¿están los nombres en orden alfabético? ¿Habéis confundido el nombre de alguien con su apellido? Figuran todos los datos precisos para identificar el libro. ¿Habéis usado en algunos casos un sistema más rico que en otros? Por ejemplo, número de páginas o no. Brie de la Eri. ¿Se distinguen los libros de los artículos de revista y de los capítulos de obras mayores? ¿Termina cada referencia con un punto? D2. La bibliografía final. El capítulo sobre la bibliografía tendría que ser muy largo, muy preciso y muy comprometedor, pero ya nos hemos entretenido con este tema por lo menos en 2 ocasiones. En 3.2.3. Hemos dicho cómo se registran los datos referentes a una obra y en versión 4.2. Y versión 4.3.
Hemos dicho cómo se cita una obra en nota y cómo se establecen las relaciones entre la cita en nota, o en el texto, y la bibliografía final. Si revisáis estos 3 parágrafos hallaréis todo lo necesario para hacer una buena bibliografía final. Sea como sea, una tesis debe tener una bibliografía final, por muy pormenorizadas que sean las referencias en nota. No se puede obligar al lector a buscar página por página la información que le interesa. En ciertas tesis la bibliografía es un añadido útil pero no decisivo, en otras, consistentes. Por ejemplo, en investigaciones literarias sobre un sector dado o sobre todas las obras publicadas o inéditas de un autor dado, la bibliografía puede constituir la parte más interesante. Y eso sin hablar de las tesis exclusivamente bibliográficas del tipo los estudios sobre el fascismo de 194 a 5 a 1950. En que obviamente la bibliografía final no es un apoyo, sino un punto de LLE Gada. No queda ya sino añadir algunas instrucciones sobre cómo puede estructurarse una bibliografía. Pongamos como ejemplo una tesis sobre Bertrand Russell. La bibliografía se subdividirá en obras de Bertrand Russell y obras sobre Bertrand Russell, evidentemente. También puede haber una sección más general de obras sobre la historia de la filosofía del siglo XX. Las obras de Bertrand Russell ahí pondrán por orden cronológico, mientras que las obras sobre Bertrand Russell irán por orden alfabético. A no ser que el tema de la tesis sea los estudios sobre Russell de 1950 a 1960 en Inglaterra, en cuyo caso también la bibliografía sobre Russell podrá disponerse cronológicamente. Si la tesis fuera sobre los católicos y la Segunda República, la bibliografía podría dividirse como sigue. Documentos y actas parlamentarias, artículos de periódicos y revistas de la prensa católica, artículos y revistas de la prensa fascista, artículos y revistas de otras tendencias políticas, obras sobre los acontecimientos, y quizá una sección de obra generales sobre la historia española del periodo. Como veis, el problema varía según el tipo de tesis. La cosa es organizar una bibliografía que permita distinguir fuentes primarias y fuentes secundarias, estudios rigurosos y material menos fidedigno, etc. En definitiva, y como se ha dicho en los capítulos precedentes, los fines de una bibliografía son a. Hacer reconocible la obra en cuestión, b. Facilitar su localización, y c. Denotar familiaridad con los usos de la disciplina de que se trate. Demostrar familiaridad con la disciplina significa 2 cosas. Dar la impresión de conocer toda la bibliografía sobre el tema y seguir los usos bibliográficos de la disciplina en cuestión. En lo que al segundo punto se refiere, puede suceder que las normas y usos comunes sugeridos por este libro no sean los mejores, y por eso hay que tomar como modelo la literatura crítica sobre el tema. En cuanto al primer punto, surge la legítima pregunta de si en una bibliografía hay que poner solo las obras consulta. O todas aquellas de que se tiene noticia. La respuesta más obvia es que la bibliografía de una tesis debe contener solamente la lista de obras consultadas y que cualquier otra solución sería deshonesta. Pero también en este caso depende del tipo de tesis. Puede tratarse de una investigación en dere. Sabe a sacar a la luz todos los textos escritos sobre un tema dado sin que sea humanamente posible acudir a todas las referencias. Bastaría entonces con que el doctorando advirtiere claramente que no ha consultado todas las obras de la bibliografía, señalando quizá con un asterisco las que ha visto. Pero este criterio solo vale para un tema sobre el cual no hay todavía una bibliografía completa precedente, por lo que el trabajo del aspirante ha consistido en reunir referencias dispersas. Pero si ya existe una bibliografía completa, igual da remitir a ella y registrar solo las obras efectivamente consultadas. Muchas veces se sabe qué esperar de una bibliografía guiándose por el título que lleva. Puede titularse Referencias bibliográficas, Obra consultadas o Bibliografía general sobre el tema X, y se entiende muy bien que se le plantearán preguntas basadas en el título y que aquella habrá de poder contestar o estar autorizada a no hacerlo. No se puede titular Bibliografía sobre la Segunda Guerra Mundial a una magra cosecha de una treintena de títulos en un solo idioma. Poned obras consultadas y confiad en Dios. Por pobre que sea vuestra bibliografía, intentad por lo menos ponerla en correcto orden alfabético. Hay para ello algunas reglas, evidentemente, se empieza por el apellido. Los títulos nobiliarios como de o von no forman parte del mismo, mientras que sí lo hacen las preposiciones con mayúscula. Así pues, de anuncio figurará en la D, mientras Ferdinand de Saussure saldrá como Saussure, Ferdinand de. Escribiréis de Michis, Dubelá, La Fontaine, pero Beethoven, Ludwig van. También para esto hay que atender a la literatura crítica y atenerse a la costumbre. Por ejemplo, en el caso de los autores antiguos, hasta el S13, se cita el nombre y no lo que parece ser el apellido y que luego resulta ser el patronímico o la indicación del lugar de nacimiento. Para concluir, una división estándar para una tesis genérica podría ser la siguiente. Fuentes, repertorios bibliográficos, obras sobre el tema o autor, dividida quizá en libros y artículos. Material adjunto, entrevistas, documentos, declaraciones. 3. Los apéndices. Hay tesis en que resultan indispensables el o los apéndices. Una tesis de filología que discuta un texto raro que habéis hallado y transcrito llevará dicho texto en apéndice, y a lo mejor este apéndice constituye la aportación más original de todo el libro.
Una tesis histórica en que hay constantes referencias a un documento dado, aunque ya esté publicado, lo lleva RA en apéndice. Una tesis de derecho que discuta una ley o un corpus jurídico habrá de llevar estas leyes en apendio, si no forman parte de los códigos de uso común y al alcance de cualquiera. La publicación de un material dado en apéndice os evitará largas y aburridas citas en el texto y os permitirá rápidos envíos. Figurarán en apéndice cuadros, diagramas y datos estadísticos, a no ser que se trate de rápidos ejemplos que puedan insertarse en el texto. En general, poned en apéndice todos los datos y documentos que lastrarían el texto haciendo difícil su lectura. Pero en ocasiones serían pesadísimas las continuas referencias al apéndice, que obligan al lector a dejar a cada instante la página que esté leyendo para mandarlo al final de la tesis. En estos casos hay que actuar a la luz del sentido común, siendo, si no otra cosa, todo lo posible para que el texto no sea hermético, incluyendo breves citas, resumiendo el contenido del aspecto del apéndice a que os referís. Si creéis oportuno desarrollar cierto punto teórico pero dais cuenta de que esto estorba al volvimiento de vuestro tema por ser una ramificación accesoria, podéis poner en apéndice las consideraciones sobre este tema. Supongamos que hacéis una tesis sobre la poética y la retórica de Aristóteles y su influencia en el pensamiento renacentista, y os encontráis con que en el presente siglo la Escuela de Chicago ha replanteado de modo actual estos textos. Si las observaciones de la Escuela de Chicago os sirven para aclarar las relaciones de Aristóteles con el pensamiento renacentista, las citaréis en el texto. Pero puede suceder que resulte interesante tratar más extensamente el tema en un apéndice, donde mostraréis a través de este ejemplo que no solo el Renacimiento, sino también el presente siglo ha intentado revitalizar los textos aristotélicos. Así, si hacéis una tesis de filología románica sobre el personaje de Tristán, podéis dedicar un apéndice al uso que hizo el decadentismo de este mito, desde Wagner hasta Thomas Mann. El tema no es de clara relevancia para los objetivos filológicos de vuestra tesis, pero a lo mejor queréis demostrar que la interpretación wagneriana hace sugerencias al filólogo, o lo contrario, que representa un modelo de mala filología, aconsejando quizá posteriores reflexiones e indagaciones al respecto. No es que este tipo de apéndices sea recomendable, pues más conviene al trabajo de un estudioso maduro que puede permitirse digresiones eruditas y críticas de vario tipo, pero lo sugiero por razones psicológicas. A veces, en el entusiasmo de la investigación se abren caminos complementarios o alternativos y no se resiste la tentación de hablar de estas intuiciones. Relegándolas a un apéndice conseguiréis satisfacer vuestra necesidad de expresaros sin comprometer el rigor de la tesis. B4. El índice. En el índice deben figurar todos los capítulos, subcapítulos y parágrafos del texto con la misma numeración, las mismas páginas y las mismas palabras. Parece un consejo obvio, pero antes de entregar la tesis comprobad atentamente que estos requisitos hayan sido satisfechos. El índice es un servicio indispensable que se hace tanto al lector como a un ololamo. Sirve para localizar rápidamente un tema dado. Puede ponerse al principio o al final. Los libros españoles, italianos y franceses lo ponen al final. Los libros en inglés y muchos en alemán lo llevan al principio. Aunque últimamente algunos editoras de PAL sea latinos han adoptado este criterio. A mi parecer, al principio son más cómodos. Así se encuentran hojeando unas pocas páginas, mientras que para consultarlos al final hay que hacer un trabajo físico mayor. Pero sí ha de estar al principio, que lo esté de verdad. Algunos libros anglosajones lo ponen después del prefacio, y con frecuencia después del prefacio, la introducción a la primera edición y la introducción a la segunda edición. Una barbaridad. Puestos a hacer estupideces, da lo mismo ponerlo en medio. Una alternativa es poner al principio un índice propiamente dicho, enunciado de los capítulos, y al final un sumario muy razonado, como se hace en saietos libros en que las subdivisiones son muy analíticas. Del mismo modo, a veces se pone al principio el índice de LOA capítulos y al final un índice analítico de temas, que generalmente va también acompañado de un índice de nombres. En una tesis no es necesario. Basta con un buen índice sumario muy analítico, preferiblemente al principio de la tesis, inmediatamente a continuación de la cubierta. La organización del índice debe reflejar la del texto incluso en sentido espacial. Es decir, que si en el texto el parágrafo 1.2 es una subdivisión menor del capítulo 1, esto deberá ser también evidente en su alineación. Para que AE entienda mejor damos en el cuadro 22 dos modelos de índice. La numeración de capítulos y parágrafos podría ser de otro modo, utilizando números romanos, arábigos, letras del alfabeto, etc. Cuadro 22. Modelos de índice. Primer ejemplo. El mundo de Charlie Brown. Introducción p. 1. Charlie BRWN y el cómic norteamericano. 1.1. De Yellow Kid hace Harley Brown 7.1.2. El filón aventurero y el filón humorístico 9.1.3. El caso Sulz 10. 2. Tiras de diarios y páginas dominicales. 2.1. Diferencias de ritmo narrativo 18. 2.2. Diferencias temáticas 21. 3. Los contenidos ideológicos.
3.1. Las visiones de la infancia 33. 3.2. La visión implícita de la familia 38. 3.3. La identidad personal 45. 3.3.1. ¿Quién soy yo? 58. 3.3.2. ¿Quiénes son los otros? 65. 3.3.3. Ser popular 78. 3.4. Neurosis y salud 88. 4. Evolución del signo gráfico 96. Conclusiones 160 tablas estadísticas. Los índices de Ellis-Itura en Estados Unidos 189 apéndice 1. Los Peanute en los dibujos animados 200. Apéndice 2. Las imitaciones de los Peanuta 234. Bibliografía. Las publicaciones en libros 250 artículos, entrevistas, declaraciones de Sulz 260 estudios sobre la obra de Sulz, en Estados Unidos 276, en otros países 277, en castellano 278. Modelos de índice, segundo ejemplo. El mundo de Charlie Birro WNR Introducción NP 3 y de Yellow Kid a Charlie Brown 7 y tiras de diarios y páginas dominicales 18.3. Los contenidos ideológicos 45.4. Evolución del signo gráfico 76. Conclusión EA 90. El mismo índice del cuadro 22 podría haber sido numerado como sigue. A primer capítulo A y primer parágrafo A2 segundo parágrafo A2.1. Primer subparágrafo del segundo parágrafo A2.2. Segundo subparágrafo del segundo parágrafo etc. También podría presentarse de este otro modo. Y primer capítulo 1.1. Primer parágrafo 1.2. Segundo parágrafo 1.2.1. Primero parágrafo del segundo parágrafo etc. Pueden adoptarse otros criterios siempre que peraltan los mismos resultados de claridad y evidencia intraedia, ta. Como se ha visto, no es preciso cerrarlo a títulos con punto. Además, es buena norma alinear los números a la derecha y no a la izquierda, es decir, 7, 8, 10. Y no así 7, 8, 9, 10. Lo mismo en cuanto a los números romanos. ¿Refinamiento? No, urbanidad. Si lleváis la corbata torcida, os la enderezaréis. Ni siquiera a un hippie le guata llevar cagadas de pájaro en los hombros.